Los de Emaús regresan derrotados a su pueblo. Cristo resucitado los alcanza y al hacer arder sus corazones, abrir sus mentes y partir para ellos el pan, les hace saber que son vencedores, solo que aún no lo saben. Escuchemos las lecturas de hoy, 19 de abril, tercer domingo de Pascua. Primera lectura tomada de Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Segunda lectura tomada de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres,
los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino
y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. La primera dificultad que afrontamos al analizar este texto bíblico es ¿dónde queda Emaús? Parece simple, pero incluso algunos manuscritos de los más antiguos dicen unos 60 estadios, o sea, los 11 kilómetros que dice el Evangelio de hoy, y otros dicen 160, o sea, 30 kilómetros. No vamos a entrar en discusión de los argumentos de cada uno, pero por los movimientos de los personajes que regresan a Jerusalén inmediatamente para estar con los apóstoles, se ha impuesto la distancia de 11 kilómetros, porque regresar 30 kilómetros es más difícil. Pero el lugar preciso aún sigue sin identificarse. No es que podemos decir, este lugar, aquí es Emaús. Aunque los guías turísticos actuales muestran Emaús a los peregrinos, pero eso no tiene respaldo histórico. El episodio está situado el mismo día de la resurrección por la tarde. Los dos discípulos en cuestión no pertenecen al grupo de los 11. Uno es identificado como Cleofás. El otro permanece en el anonimato. Esto se ha prestado a muchas especulaciones. Algunos piensan que era su esposa, María, la tía de Jesús, o sea que Cleofás era tío político de Jesús. Otros piensan que era su hijo y otros que era un símbolo del lector invitado a entrar en el relato. Los discípulos van conversando y discutiendo. Jesús, como un caminante más, se les suma, pero ellos son incapaces de reconocerlo. La explicación más plausible para esa incapacidad de reconocer es el estado de la gloria del resucitado y la percepción limitada del ser humano que aún no ha experimentado la fe pascual. Históricamente, esto quiere decir que las apariciones no fueron meras alucinaciones de lo que recordaban, sino encuentros con una realidad radicalmente nueva. Este punto es muy importante. Los discípulos se enfrentan a algo totalmente nuevo y misterioso que desde el punto de vista del resucitado es aquel a quien Él se quiera revelar y no depende de la capacidad del reconocimiento del que se le aparece. Jesús se mete en la conversación. Comienza con la pregunta: ¿de qué van discutiendo con semblante triste? La respuesta de Cleofás es una de las mayores ironías del Evangelio. Le dice: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe? Lucas resalta que los eventos de la pasión fueron de dominio público. Sin embargo, Cleofás asume que el forastero es el ignorante, cuando en realidad el forastero es el único que posee toda la verdad del acontecimiento. Los de Emaús definen a Jesús como un profeta poderoso en obras y palabras. Ellos lo conciben como uno de los grandes líderes de Israel, como Moisés, y todavía hasta la pasión tenían en él expectativas políticas.
a pesar de que Jesús había sido clarísimo en su misión. Ellos, sin tapujos, dicen: nosotros esperábamos que Él sería el que había de redimir a Israel. La mención del tercer día no es casualidad. Según algunas tradiciones judías, tras 3 días el alma abandonaba definitivamente el cuerpo, cerrando cualquier posibilidad de resurrección inmediata o un milagro. Por lo tanto, tercer día quiere decir clausurar sus esperanzas. Los discípulos hacen un resumen de lo sucedido en la mañana del Pascua. Admiten que las mujeres los han asombrado con el informe de la tumba vacía y la visión de los ángeles. Los apóstoles han constatado la versión de las mujeres de la tumba vacía. Sin embargo, como no han visto a Jesús, la reacción de ellos es de escepticismo y desilusión. Esto nos muestra que el sepulcro vacío por sí solo no genera la fe. Es necesario el encuentro personal con Jesucristo y la explicación de la palabra. Jesús responde con dureza a los discípulos. Les dice: ¡qué insensatos y tardos de corazón! Palabras fuertes. Para creer todo lo que anunciaron los profetas. En la explicación de los profetas, Jesús les muestra que la historia de Israel no es un camino de triunfos militares o políticos. Dios no actúa de esa forma, sino un proceso guiado donde la gloria se alcanza a través del padecimiento. Y entonces, dice, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que de él decían todas las escrituras. Aunque el Evangelio no cita los textos específicos, podemos apuntar a pasajes como Deuteronomio 18:15. Les va a surgir un profeta como Moisés, el siervo sufriente de Isaías 53 y varios salmos. Aunque no son referencias explícitas a lo que sucede con Jesús, Él desvela lo que se llama el sentido pleno de la Escritura. La Escritura tiene un sentido limitado en cuanto a que se refiere a algo específico, pero también el sentido pleno, que es lo que no puede abarcar el alcance directo porque es leído desde Jesús, desde la amplitud de la historia de la salvación. Al acercarse a la aldea, Jesús realiza un ademán de seguir adelante. Esto no es un engaño, sino una convención social de la época. Un forastero no debe autoinvitarse. La invitación de los discípulos, quédate con nosotros, es un acto de hospitalidad que en el pensamiento antiguo permitía recibir bendiciones inesperadas, como Abraham en Mamre, Génesis 18, y la visita de los 3 personajes misteriosos que anuncian el nacimiento de Isaac. Estar atardeciendo es muy significativo. Llega la oscuridad de la noche, pero también la comida principal del día. No es bueno andar por los caminos en la oscuridad. Una vez más, la hospitalidad traerá bendiciones abundantes. Jesús librará a sus anfitriones de la oscuridad del mal y los hará llegar a la fe. El clímax del relato ocurre a la mesa. Jesús, el invitado, asume el papel de anfitrión. Lucas describe la acción con 4 verbos que forman la estructura técnica de la Eucaristía. Tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio. Este lenguaje es idéntico al de la multiplicación de los panes y a la última cena. En el acto de la fracción del pan, los ojos de los discípulos se abren. El reconocimiento no es físico, basado en rasgos faciales, sino sacramental y de relación. Justo cuando lo reconocen, Jesús se desaparece. Esto sucede porque su presencia física ya no es necesaria. Ahora está presente en el pan compartido y en el corazón de los discípulos que arde. La transformación es inmediata. A pesar del cansancio y la hora tardía, regresan a Jerusalén. Este movimiento geográfico de retorno simboliza la reintegración en la comunidad de fe. Al llegar, se encuentran con que el reconocimiento ya ha ocurrido también en el núcleo apostólico. Solamente confirman, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Esta mención de la aparición a Simón es de un gran valor histórico, pues coincide con la tradición más antigua del cristianismo recogida por Pablo en 1 Corintios 15. Lucas subraya que la experiencia de Emaús no es una revelación aislada o subjetiva, sino que forma parte de la fe colectiva de la Iglesia. El relato cierra vinculando nuevamente el encuentro con el partir el pan, designación técnica que Lucas usará en los Hechos de los Apóstoles para referirse a la liturgia eucarística. Y ahora te propongo 3 puntos para tu reflexión personal. Número 1. En la primera lectura vemos a un Pedro transformado, de esconderse por miedo a hablar con autoridad frente a la multitud. No hay que confundir prudencia con miedo. La iglesia es profética y con profética queremos decir vive conforme al Evangelio. Ser cristiano hoy requiere la audacia de Pedro para defender lo correcto, la honestidad y la justicia en ambientes que a veces van en dirección contraria. No tengamos miedo de mostrar nuestros valores cristianos. Número 2. Tenemos que evaluar nuestras expectativas personales y alinearlas con la voluntad de Dios. Nosotros esperábamos, dicen los discípulos de Emaús. Dios no falla en sus promesas, pero tampoco tiene que cumplir con lo que nosotros esperamos de Él. La redención es más valiosa que el oro y la plata, dice Pedro en la segunda lectura, o que un triunfo político como esperaban los de Emaús. No reduzcamos a Dios a nuestras expectativas para que no nos desilusionemos. Número 3. Los discípulos de Emaús caminaban tristes y Jesús ya iba con ellos, pero no podían reconocerlo. Hay momentos que nos sentimos perdidos, desanimados, sin rumbo, pero eso no significa que Dios esté ausente. Dios camina con nosotros, sobre todo en los peores días. Recurramos a la Escritura y dejemos que Él encienda nuestros corazones con su palabra y lo reconozcamos en la celebración eucarística. Ahí siempre lo encontraremos. En los comentarios comparte con nosotros lo que Dios te dice por medio de esta palabra. Tu meditación alimenta nuestra comunidad virtual.
Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.